Que los millennials, voy a llamar a Giorgio. Giorgio Jackson. Bueno, los que están conectados, Catalina, Nixa y Scarlett, si me pueden hacer un feedback de conexión. Hola, profe. ¿Con quién hablo? Catalina, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Tú, Catalina, Sí. ¿cómo está Nisha y Scarlett, no es cierto? Sí, estamos. Hola, buenas tardes. Ahí viene, ¿quién más? Leslie. Admitir. Vamos a partir al tiro ya para aprovechar esta clase al máximo con algunos contenidos y de ahí les voy a hacer preguntas en el contexto de la revisión del material que yo les dejé, ¿ya? ¿Les parece? Ya, profe. ¿Puede alguna, todas, abrir un poco su cámara y saludarme por lo menos para ver si estamos bien en conexión? Déjenme probar mis audífonos para que nos veamos. Ahí tenemos a la Catalina Sagurié, que ha estado por lo menos en todas mis clases, creo. Sí. ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Me escucha? Ahí, Sí, sí, lo escucho. ahí te escucho yo. Muy bien, Catalina. ¿Quién más está presente?
Hola, Niksha, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿bien usted? Muy bien, gracias por estar presente también. ¿Quién más de los que no han venido a otras clases? Tenemos conectado a Leslie Carriel. Leslie, ¿estás por ahí? Hola, profesor. Sí, estoy aquí. Eso, para ver tu carita, cómo son, porque es súper importante para mí y yo creo que también se van a dar cuenta que para ustedes después. Bueno, voy a abrir la grabación ya, pero voy a avanzar. Tenía planificado partir haciendo una revisión de los 3 textos que les di para que se familiarizaran con la clase de hoy día, ya, y déjenme preparar la grabación porque ahí me voy a poner, ahí está el Víctor, que llegó también el Víctor, bienvenido Víctor, y vamos a probar este tema de la grabación, si no me equivoco, esto es por acá. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, profesor. Muy bien, ¿usted? Muy bien, aquí haciendo los últimos ajustes para poder grabar esta cosa y redacción. ¿Qué me parece eso? Profesor, Dígame. según yo está grabando ya. Ah, estamos grabando ya, entonces estamos listos. Yo en eso soy. Aparece Dije, como grabando. aparece como grabando, denme la seguridad y me quedo tranquilo. Scarlett, Dice grabando. Sí. estamos grabando. Muy bien. Entonces vamos a salir de acá. Ahí me dice you can zoom y cancelar eso. Ok. Ahí. Ya. Bueno, Scarlett, Sí, profesor. una consulta a Scarlett. ¿Tú has estado en todas las clases conmigo ya? La segunda clase tuve problemas de conexión, no me pude volver a conectar. Ya. Usando a ti como elemento de comprobación de que les llegaron las presentaciones, la distribución para que observaran por lo menos 3 presentaciones que contempla nuestro módulo, y además para que pudiéramos de una otra manera ir comprobando que por lo menos la clase de valor social la tienen muy bien internalizada. ¿Ya les llegó ese material primero? Sí, lo vi en ADK. Ya, entonces después les voy a preguntar sobre eso y lo vamos a revisar. Quisiera entrar derechamente a el tema del valor y el valor público. Yo les decía que valor está muy relacionado con valores, con la escala axiológica, con el elemento de considerar siempre que nos movemos, las personas, las instituciones, por valores. Pero los valores de una institución a otra, así como la relación con la misión y la visión, están determinadas muchas veces por esa cultura, ese momento político, ese momento de la historia. Yo creo que hoy día que hemos pasado la asignatura desde la clase anterior y una elección presidencial en nuestro país que nos permite mirar hoy día, por lo menos con claridad más allá, si su votación salió el candidato que querían o no, Chile es uno, como dicen todos, y tenemos que mirar esto siempre con una perspectiva de una tremenda oportunidad. El valor público ya es la creación de valor, ya, y la creación de este, primero hay que entenderlo como un objetivo fundamental de cualquier gerente público, ya, considerar esto que en la empresa privada le llaman valor social, valor compartido. En lo público hay un valor que está determinado por la maximización, ¿ya?, de lo que nosotros como
institución pública, llamemos, sea esto un servicio de salud, un ministerio, una subsecretaría, un servicio local de educación, invierte, pone de una u otra manera, ¿ya?, en relación a la determinación de un valor público. Por eso recordar siempre ese concepto de que toda política pública conlleva además dinero, ¿ya? Debe estar, como decía el profesor Tomasini, respaldado por una partida presupuestaria. Las políticas públicas no pueden estar determinadas por buenas voluntades o por un director o por un administrador de la situación en aquella circunstancia. Tiene que tener una asignación presupuestaria que permita pasar por los años y ojalá trascender de una administración a otra. Luego quisiera señalarles que la gestión de este valor público ya está determinada ya y movida de una u otra manera por la economía. ¿Ya? La actividad económica siempre va a tener este fenómeno de muchas necesidades versus pocos recursos para abordarla. Lo mismo que la administración de una casa. Requerimientos de los hijos, de la esposa, en ese esquema tradicional que hoy día puede derivarse los tuyos, los míos, los nuestros, porque también la familia chilena ha cambiado, también la sociedad chilena. Y esa sociedad chilena, de una u otra manera, que está movida por elementos de la economía, ¿ya?, tiene que de una u otra manera priorizar la utilización de los recursos, ¿ya?, que son siempre limitados en la producción de bienes y servicios, ustedes como economistas lo saben. ¿Y qué es lo que la población está requiriendo? Esto exige de priorizar, elegir, ¿ya?, algunos bienes y servicios y sacrificar otros. Por eso siempre digo, con guitarra es otro cuento, y cuando hay que tomar prioridades y elegir entre una vasta pool de alternativas, hay que tener esta habilidad, el directivo público, de buscar este concepto que se ha perdido mucho en el tiempo y que se ha vuelto en el último momento a recuperar, que es el factor bien común. Scarlett y estimados, ¿me van escuchando para avanzar? Profesor. Algunas necesidades o lo otro, renunciar a algunas que pueden ser muy legítimas, pero frente a hacer mucho y no hacer nada, ¿ya?, y el que mucho abarca poco aprieta, esta lógica tan doméstica también se aborda desde una presidencia de la República, de un ministerio de Hacienda, ¿ya?, o un ministerio de Salud, las partidas presupuestarias. ¿Ya? Yo me pregunto, en la perspectiva que hoy día ustedes tienen un laboratorio súper interesante de ver esto de lo público, con la instalación del presidente recién electo, Gabriel Boric. Una adecuada elección de las necesidades que se van a satisfacer es en base a la priorización. Y aquí el concepto de qué priorizamos y por qué está determinado muchas veces por elementos ideológicos, coyunturales, emergencias de carácter público, sanitario, que determinan ya en algunos momentos también que partidas presupuestarias frente a coyunturas, catástrofes, tengan que modificarse. Por eso, lo mismo que los candidatos decían en la elección, que no existe un programa que es muy necesario, grabado en piedra, también yo lo aplico en las políticas públicas. Todo también tiene que ir acercándose a las dinámicas sociales que son cambiantes. ¿Algún comentario aquí o avanzo? Partiendo del supuesto de que las personas, estos usuarios, beneficiarios o beneficiarias, clientes, proveedores, accionistas, ya funcionarios y etcétera, escogen la oferta que les proporcione un mayor valor a lo que han invertido ellos.
Ahora, podríamos preguntarnos la interrogante, ¿cómo pueden las organizaciones identificar fuentes de valor? ¿Ya? Yo les contaba que del desarrollo con los distintos equipos que hemos trabajado por años en lo público, porque esto se hace en equipo, existen muchas modalidades, propuestas de diálogos, de metodología, que vamos a ver la próxima clase y final desde la experiencia empírica. Les traigo una batería de productos que está en alguna de las presentaciones que alguno tiene que haber revisado y podrán darse cuenta de que estoy hablando de una otra manera de una praxis, ¿ya? De gestión moderna, participativa, inclusiva, en que vienen muchos servicios, y esto no es la invención de la rueda. ¿En qué se traducen estas diferencias en las instituciones de salud pública? Y vamos a ver esto del valor público viendo el ejemplo en salud, ¿ya? En la cartera de beneficiarios, primero distinguir, por ejemplo, en salud, según este esquema, el elemento de la opción por FONASA y por ISAPRES, ¿ya? Desde el año, en el último decenio 99 al 2009. ¿Qué nos muestra esta estadística? Que la participación de la población asegurada por el sistema público aumentó en estos últimos 10 años de un 61 a un 73.5% de la población. Y la participación de la población que está asegurada en la privada, en las ISAPRES, disminuyó, como lo muestra la gráfica, de un 21.7 a un 16.3. Registren esto porque estamos viendo, según una lectura simple, interpretativa de estos datos, que lo público tuvo un aumento en los últimos 10 años versus lo privado que ya disminuyó en este último tiempo. Explicaciones de eso, me imagino que ustedes tienen hartas para entender este fenómeno. Veámoslo ahora, la composición de la carta de beneficiarios según el sexo. También se dan particularidades interesantes. Ustedes pueden ver ahí las columnas que hacen relación a hombres, mujeres, femenino y masculino en el sistema público y mujer y hombre en el sistema de ISAPRE. ¿Qué tenemos acá de este ejemplo que nos aporta la profesora Leighton y el equipo de políticas públicas, que lo encontré muy interesante? En el caso de la distribución por sexo, se verificó que FONASA, las mujeres, aumentó en 3 puntos porcentuales del 2003 al 2009, de un 48 a un 51%. Con la consiguiente caída en ese mismo periodo de tiempo de los hombres en lo público, ¿ya? En FONASA, de 52 a 49. Por otro lado, en el mismo periodo, muy por el contrario, en las ISAPRES la participación de las mujeres disminuyó. En promedio 2 puntos porcentuales, con el consiguiente aumento de los hombres. Miren el comportamiento de lo que hombres, mujeres, sistema privado y público toman como valoración de un servicio tan requerido, tan en tela de juicio como la salud. Hoy día, imagínense la cantidad de otros temas que vienen con fuerza para darle sentido a esto de la valoración de lo público. Por la estructura de ingreso, por otro lado, ¿ya? En términos per cápita, ¿ya? El ingreso público en salud aumentó en una tasa real promedio de 3.8, ¿ya? En cambio, el ingreso en ISAPRES creció, ¿ya? En una tasa real del 4.3. Y esto nos hace mirar que los ingresos reales de los trabajadores en el periodo aumentaron solo a una tasa promedio real del 1.7. Por lo tanto, en ambos subsistemas, sistema y subsistema, se verificaron aumentos en los aportes por cabeza, por sobre el crecimiento de los ingresos. Entonces, la preocupación de tener una salud, ¿ya? Especialmente en adultos mayores, especialmente en personas, yo diría toda persona, sea muy joven, la salud es un derecho que hoy día tiene que, de una
manera horizontalizarse en los elementos del acceso. Y esto nos hace mirar que es evidente que en estos años se han incrementado los gastos, ¿ya? En ambos subsectores. Y las razones pueden ser muchas, en parte por los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico, y también en el desarrollo y cambios de la medicina. Hoy día tenemos la telemedicina, la pandemia nos ha presentado muchas amenazas, pero nos ha permitido también transformarnos en mirar que frente a una complejidad, el diagnóstico en telemedicina, el darle prioridad también a que se puedan frente a algunas temáticas abordar desde el mundo privado y público, un mix se logra. Si podemos en emergencia, ¿por qué no podemos instalarlo como una práctica social? Pero fundamentalmente se aplican porque en ambos subsistemas no ha habido cambio en el modelo de atención de manera de poder influir en forma eficaz sobre la incidencia en enfermedades crónicas. Pero por otro lado está el incremento de frecuencia en el uso de servicios y prestaciones médicas al no utilizar soluciones costo efectivas. Después vamos a hablar un poco más sobre lo costo efectivo, qué es eficaz en la valoración de lo público. Yo les estuve hablando en la clase anterior la diferenciación entre efectividad y eficiencia y cómo la eficacia puede ser un buen elemento que une, ¿ya?, estos dos conceptos tan necesarios, tan vinculados con el crecimiento y también en la productividad y el desarrollo. Otra razón tiene que ver con los modelos de compra que actualmente se utilizan, como el caso en el subsector privado, del pago por acto médico, que estimula el uso de servicios y el incremento del precio, que redunda finalmente en un fuerte incremento de los costos en salud. Vamos ahora a mirar la gestión estratégica y creación de valor en el sector público, ya que nos plantea el autor Mark Moore. Primero, que hoy los directivos públicos deben desarrollar, ¿ya?, de manera integrada, de manera que incorpore elementos de una manera potente y distinta a este concepto de valor público. Esto exige la reflexión sustantiva de lo que es valioso y eficaz, lo que les decía anteriormente. Por otro lado, un diagnóstico de las expectativas políticas, elemento muy de actualidad, y por otro lado el análisis detallado de lo que es viable operativamente, ¿ya? Porque esto hay que verlo con qué musculatura esa instancia, llamémosle salud, llamémosle desarrollo social, llamémosle CENSE, llamémosle Corfo, llamémosle Cercotec, ¿ya?, con qué musculatura operativa puede vehicular, el concepto de vehicular una política pública, quiero que lo retengan, ¿ya? Vehicular es acompañar ese proceso, ¿ya? Y aquí el elemento de generar esta reflexión de qué es lo valioso, qué es lo que la ciudadanía, el usuario considera importante, cuáles son sus dolores sociales, cuáles son sus penas, ¿ya?, y qué valoración le da, porque no nos podemos quedar en la pena. El diagnóstico de las expectativas políticas, porque los actores políticos de una u otra manera están presentes un poco para ser catalizadores, transmisores, y les interesa saber, ¿ya?, o les debería, ¿ya?, y no quedar solamente en el discurso o en la promesa y no en lo que hoy día la ciudadanía exige. Hoy día se habla mucho de la gran cantidad de expectativas que hay frente al nuevo mandatario. Bueno, ¿cómo él va a administrar esa expectación social que ha generado su elección? Al concebir el valor público, los directivos deben encontrar una manera de integrar la dimensión política, la dimensión sustantiva y la dimensión administrativa. Política, sustantiva, ¿ya?, y que es la dimensión de la base, de lo que fundamenta y cómo hacerlo, cómo administras tú, ya, este valor público. Y para eso, mi tesis personal es que no estamos formando ya los directivos públicos con herramientas hoy día modernas de lo que es abordar su forma de gestionar esto. Ya tú puedes abordarlo en la formación teniendo
tu magíster, tu especialización, tu diplomado, tu postdoctorado, lo que tú quieras. Pero yo que vengo desde la experiencia del hacer y también de la formación académica, siempre digo, una cosa es la teoría, otra es la práctica, y con guitarra es otro cuento, ¿ya? Cuando hay que tomar decisiones. Después, cóbrenme la palabra que les cuente cuando tuve que tomar una decisión que implicaba ir en contra, llamémoslo, de un tema que me podía generar algo con Contraloría y por ayudar a la gente frente a una emergencia de vida o muerte en la paz social en la provincia de Arauco, con programas de empleo, ¿ya? Porque si no se dinamitaban dentro, con presión de personas capacitadas en uso de explosivos que se encierran en una minera en Chueque, Curanilahue. Cuando uno se encuentra en esas situaciones de vida o muerte, frente a presión social, ¿ya? ¿Cómo tú te manejas entre el valor de la paz social, la importancia de la magnitud de un momento frente a una demanda a presión fuerte y social? Les dejo eso para los que quieran saber esa historieta dentro de muchas que hay. 6 desafíos de los directivos públicos. Solamente los voy a nombrar, ahí los tienen en su presentación, porque esta era una de las que tenían que ver, por lo que entiendo, todos, especialmente en valor social o valor público. Creo que la Catalina, Carlos, Miguel, ya deberían haber mirado esta presentación. Me gustaría que cuando conversemos se refieran a la revisión que hicieron, ¿ya? Lo primero, crear valor público por medio de su gestión. Y la gestión tiene mucho que ver, y lo estratégico, y cómo comunicamos, ya, a que esa gestión, de una u otra manera, está permitiendo la reducción de la pobreza, de las desigualdades, y que permita el fortalecimiento de la ciudadanía y los estados democráticos. Eso permite el desarrollo de las organizaciones, el desarrollo organizacional que les hablaba anteriormente en las clases anteriores, es lo que permite generar este orgullo de lo que estamos haciendo desde lo público. Y eso un líder tiene que transmitirlo a sus colaboradores, porque esto no es el jefe o el director de turno, por muy alta dirección que sea, siempre es transitorio, pero la base está fundamentada por aquellos funcionarios de carrera, de vida, que han optado no por quedarse en lo público porque no pudieron llegar a lo privado, sino por tener también en lo público la mejor gente, tanto en cargos directivos, técnicos y profesionales. Por eso el llamado a la vocación tiene que estar muy bien respaldado y también muy bien auditado y muy bien controlado y medido. No por ser público no requiere con mayor razón medición y la eficacia y medir el impacto de los recursos utilizados. 2. Asignación por un proceso político que determina qué es prioritario. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos públicos son limitados o escasos frente a las necesidades, lo dijimos. Entonces, las organizaciones públicas deben competir efectivamente por esos recursos escasos, ¿ya? Y ahí tiene que ver todo lo que es la presentación de proyectos, fondos, y darle esa priorización y trabajar con el elemento de la equidad, que no es lo mismo que igualdad, ¿ya? Equidad es entregarle a aquellos que tienen menos la zapatilla o los elementos que le permitan esa brecha que hay, nivelarla para competir medianamente en igualdad de condiciones, no solo económica, también de redes, de contacto, de mirar el mundo. Los ciudadanos tienen la voz determinante sobre lo que el gobierno y agencias deberían hacer, expresada a través de los procesos de deliberación y representación política, ¿ya? Que es lo que hemos vivido, estamos viviendo y todavía masticando hace días atrás, ¿ya? No solamente por una elección, sino por las consultas ciudadanas, los diálogos que hay que producirse y establecer con la misma transparencia lo que se puede y no se puede hacer. No sé si alcancé a ver los 6, no. 4. Las personas tienen múltiples roles en su relación de intercambio con las organizaciones públicas y deben
Estas deben dar servicios pertinentes y de calidad a los usuarios o beneficiarios. Pero ahí viene lo que les decía. Hay que saber también informar, responder, rendir cuentas. Todo lo que tiene que ver con los balances, las agendas, la rendición de cuentas comunales, locales y por servicio, con la ciudadanía, desde la ciudadanía, son formas distintas, modernas, de entender este nuevo trato. ¿Ya? Quinto, la dirección de las redes institucionales, ¿ya? Generar esto donde se vinculan distintos servicios, se optimiza, ¿ya? O las ventanillas únicas, que permitan la macrogestión que puede tener un servicio de salud, un municipio u otra institución, y también las empresas privadas, que también tienen sus macrogestiones y también pueden actuar en alianza, lo público, lo privado, lo social, y un proceso organizacional interno denominado microgestión, en lo más pequeño se hace para que esta macrogestión funcione. Y por otro lado, los resultados. Nada puede, de una u otra manera, limitar la fuerza de los hechos. Y ahí está la relación que yo les hablaba de raíces y frutos, ¿ya? El profesor Figueroa que les habla no está utilizando porque Boric instaló el icono del árbol ahora con mucha fuerza, llevo muchos años ocupando el símbolo del árbol, estoy muy contento de que tenga hoy día esta como relevancia mediática, porque nos permite mirar desde las raíces y desde los frutos algo que es muy humano, ¿ya? Y que lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase, que es el tema del liderazgo, cómo en lo público y en lo moderno, y mi mirada del concepto de modernización del Estado, pasa fundamentalmente por entregar competencias y herramientas a los directivos públicos, privados, un lenguajear distinto, ¿ya? Una forma de mirar también, de escuchar la realidad, de abordar los intereses, quiebres y preocupaciones de una manera integrativa. Y eso es lo que vamos a hablar sobre cuál sería ese liderazgo para generar este valor público y esta modernización del Estado. ¿Me siguen? Si alguien me puede responder en cámara y en audio. Scarlett. Sí, profesor, le seguimos. Ya. Muy bien. Ahora, la gestión del valor. ¿Cómo se gestiona este valor? Algo apreté que se me fue la presentación de ahí. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ahí, voy a salir al tiro de esto y volvemos a la presentación, si Dios quiere. Ahí está. En el caso de decisiones particulares y dentro del ámbito estrictamente individual, se debe realizar la asignación de recursos siguiendo el orden de prioridades en las preferencias de las personas. Así queda asegurado que los bienes y servicios logrados con la asignación de los recursos producen a la persona mayor bienestar, ¿ya? Por un lado, que es lo que generan los bienes y servicios sacrificados. De esta forma se logra la optimización de los beneficios personales netos y la asignación de los recursos resulta eficiente y eficaz. Miren este aspecto, que a la ciudadanía, que al usuario le quede claro por qué se optó de esta manera y se le explique, es muy importante el proceso de aclarar. Muchas veces y en general queremos escuchar, el usuario quiere escuchar lo que quiere escuchar, ¿ya? Pero también tenemos que entrenarnos como sociedad a este otro proceso de que las decisiones, cuando se toman, tienen también que comunicarse con claridad pedagógica a nuestros usuarios, no paternalista, sino paternal, o maternal, o paterno-materno, es decir, cercano en el buen sentido de la palabra. Yo quisiera aquí abrir una suerte de pausa después de esta presentación para hacerles algunas preguntas a ustedes. Cuando les vaya preguntando,
les agradecería que me vayan abriendo su pantalla, ¿ya? Quisiera partir por de los que están y de los que no están. También tomo nota de la presencia en clase. Para mí es muy importante, independientemente que abran o no la cámara, que estén en este proceso. Se los vuelvo a reiterar, más allá que esté o no grabada la clase, ¿ya? Pero entendemos esta transición que estamos viviendo. Quisiera que Leslie, ¿ya?, que tuvo que revisar, me entiendo, las presentaciones de DO, VB, valor social, ¿qué de lo que revisó y de lo que ha hablado le hace sentido o le genera duda o nos pueda decir? Bueno, profesor, Leslie. mayormente lo del documento de políticas públicas, ¿Ya? donde hablaba de la diferencia entre la agenda pública y la agenda de gobierno. ¿Y qué Eso, aprendiste de eso, con lo que estamos hablando? ¿Qué te hace ruido? ¿Qué te hace sentido? me hace sentido que como el poder de la sociedad puede ser, porque viendo que las demandas sociales pueden transformarse pueden ser parte de la agenda de gobierno. Ya. Y que hemos visto también que muchas como demandas sociales han sido efectivas, por ejemplo, la Constitución, las leyes, ¿cuál era? La del joven que mata. Hay varias, ¿Ya? Emilia, por ejemplo, que son súper importantes. Entonces eso es como súper importante y también aprendí la diferencia. ¿Pudiste revisar las otras presentaciones, Leslie? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Y la de DOVB. DO. ¿Qué te acuerdas de ella cuando la revisaste? ¿Qué te llamó la atención? Pues a ustedes les pedí ver valor social, ¿no es cierto? DOVB y otra más, me acuerdo. Sí. ¿Cuál fue la otra? Era el valor social. ¿Y cuál otra? Esa era la clase de políticas públicas, DOVB y valor social. Ya. Y de valor social, que es la que vimos ahora, y la DO, ¿qué rescatarías? Esto lo hago básicamente para motivarlos a revisar el material. Después les voy a mandar un paper también de 3 miradas de modernización del Estado desde una mirada de izquierda, centro y derecha, dentro de la tipología tradicional, que se puede mirar esto desde una mirada básica. Bueno, ahora, de valor. perdón, entendiendo que este no es un magíster de gestión pública, de política y gobierno, ya, por favor. Ya, es de gestión de empresa y esto es un ramo, yo también lo tengo claro, ya, para que no se agobien. Ya, Scarlett, te voy a dejar tranquila porque creo que es primera vez que te veo en clase, ya, o por lo menos... ¿A quién? ¿A ti cuántas clases he estado? A ver si saltó, a ver, para pillarla. Yo he estado, creo que la primera clase no pude entrar. Claro, ahí no la que no está grabada. La clase pasada sí estuvo. Estuviste, muy bien. Scarlett, gracias, Leslie. Scarlett, a pantalla. Sí, profesor. Scarlett, por mis notas que tengo acá, yo estoy haciendo anotaciones, ya una mirada también para establecer su participación, ya, y finalmente yo valoro el esfuerzo que hacen de los que se conectan. Es la única manera también de poder, yo entiendo, trabajan todos, pero dejarse este espacio. Scarlett, en el caso tuyo, ¿cuáles fueron los documentos que revisaste? Desarrollo organizacional VB, valor social
Y la otra presentación, que valor social y... Claro, porque tú estabas con Álvaro y con Leslie también. Sí, y la otra que tiene con la de las políticas públicas. Que eran políticas públicas. Ya. ¿Algo que te llamó la atención de tu revisión? Lo que estamos hablando un poco ahora, lo de la eficiencia y la eficacia, que lo había mencionado la clase pasada, pero yo tuve problemas de conexión, que hacía referencia a que en realidad un buen clima organizacional contribuye a potenciar la productividad y también mejorar la eficiencia a su vez. En realidad esos temas yo creo que la universidad todos lo hemos visto, los que hemos estudiado estas carreras, pero en la práctica no son muchas las empresas que se preocupan tanto de sus colaboradores. Muchas veces como que se preocupan de conseguir o lograr sus metas u objetivos sin considerar cómo y sus recursos humanos se encuentran. Lo otro que me llamó lo de Ya, siga nomás. pero la teoría en realidad no sé si la explicó la clase pasada o no, pero busqué información al respecto de eso. Buscaste más información y usted, me imagino que en administración han visto esas teorías, Fayol, ¿no es cierto?, teorías de administración. Vamos a ver si vamos a alcanzar a relacionar un poco también estas teorías con metodologías, ¿ya? Muy bien, Leli, gracias. Víctor. Aquí, profesor. Víctor, cuéntanos, tú estabas, por ejemplo, a ti te tocó revisar, parece, la administración estratégica dentro de tus presentaciones. ¿Pudiste echarle una miradita al Sí, material? hubo un artículo que no lo pude descargar por el ¿Ya? formato ¿Cuál del sería? archivo, que es detección de oportunidades. Ya, Sí, pero revisé los otros dos y en el de que está en formato PDF, que se llama Creación de Valor Público, ya, bueno, ahí lo que más me llamó la atención y es lo que siempre se cuestiona es que nunca va a quedar, se va a lograr satisfacer las necesidades de todo el mundo. Entonces, siempre ¿qué quedan heridos, necesidades se dice. ¿Ah? siempre quedan heridos? Claro, Mira y el por más concepto, que, el lenguaje crea realidades, ¿ya? Heridos, ¿ya? Dolidos. No claro. deberíamos también mirar ese punto. Ya, te dejo hablar, Víctor, porque tú tienes harta experiencia igual. No, sí, 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 va más que nada lo mismo, profesor, sí, se me fue un poco la onda, pero cuando se habla de la distribución equitativa, en el fondo siempre va a quedar alguien que no obtuvo todo lo que quería. Sí, básicamente era eso, y qué herramientas se pueden ocupar para lograr la mayor satisfacción. Correcto. ¿Y se te ocurre algo a ti? ¿Tendrías alguna aproximación bajo tu estilo, tu experiencia? Ahí va a depender mucho del año, de la etapa en la vida en la que uno esté. En mi inicio de carrera profesional, pensaba mucho en el impacto y el retorno económico de las acciones. Después fui mutando y entendía que muchas autoridades o dirigentes tenían que responder a votantes. Eh, y ahí son distintas. De repente hay que llegar a comunas estas comunas de zona de rezago, que a lo mejor el retorno económico es poco, pero ¿Ya? hay que llegar con la ayuda social y ahí prevalece el beneficio social más que el retorno económico de la acción. Correcto. Te estoy Entonces escuchando, ahí lo voy a va, cargar acá. ahí depende es multifactorial, es multifactorial y depende mucho, colocando en contexto ahora de cambio de gobierno que se viene en marzo, siempre se habla de los primeros 100 días. Entonces los primeros 100 días por ahí las acciones son efectistas. ¿Ya? ¿Qué efecto se provoca de golpear pronto en los medios, en la prensa y que se vea que se están haciendo cosas? Y a lo mejor hay otras políticas públicas que se van dejando más adelante cuando se va como pavimentando el terreno. Y ahí va quedando, como usted dijo, heridos en el camino. Ok. Muchas gracias, Víctor, por Entonces, tu nos vemos por feedback. ahí. Nietzsche,
Aquí estoy. Hola, Nisha. Gusto. ¿Estás por ahí para verte por lo menos? Sí. Entienden que esto es lo único que uno puede pedirle a su público. Verlo. Aquí estoy. Nisha, cuéntanos, a ti te tocó, por lo que tengo ya anotado también, la parte junto a Víctor, revisar eso. ¿Qué te llamó la atención de esa revisión, de las presentaciones? Correcto. Primero mencionar que me pasó lo mismo que mi compañero con el primer documento, que no lo pude descargar, que fue el detección de oportunidades. A ese tengo que reenviárselo, déjame anotarlo, mandar nuevamente el de detección De oportunidades. de oportunidad, y el otro, ¿que no pudiste abrir? ¿O el único? No, fue ese. Ese Fue el nomás. Y único. pudiste abrir administración estratégica Sí. y valor... De gestión del valor público. gestión del valor público. Sí. Ya. ¿Y qué arrojó esa mirada de esta PowerPoint? Bueno, en base bueno, comentar que concuerdo 100% con mi compañero Víctor, que no se le puede dar el gusto en todo. O sea, si todos fuéramos iguales sería otra cosa. A ver, te voy a llevar a esto. Hoy día Boric asumió la presidencia de Chile, todavía no asume formalmente, pero ganó. Y hay muchas expectativas, todos hablan de las expectativas. Claro. ¿No es cierto? Y hay que generar políticas públicas. Bueno, en ese sentido, hasta yo estoy con incertidumbre con respecto a eso. Es que la verdad es que siempre ha sido como un sistema más capitalista, por decirlo así, y ahora va ¿Nos a ser un poco ayudaría más. esto de entender que es un presidente? Porque yo no voy a hablar de joven o viejo, porque creo que son tipologías que tenemos que remirar en Chile, porque hay viejos, más viejos que los viejos, y jóvenes, ¿ya? O sea, viejos más jóvenes que los jóvenes, y jóvenes más viejos que los viejos. Claro. Entonces es una actitud mental. Frente a ese fenómeno que tenemos un presidente de 36 años, de que mucha gente que votó por él, pero hoy día esa sensación de incertidumbre, comillas, que está dada por muchas variables, pero sin lugar a duda la edad debe ser un factor que a los mismos jóvenes les preocupa hoy día. Sí. ¿No es cierto? Porque tenemos las necesidades, son muchas, y ustedes que son economistas o ingenieros comerciales, o economistas no son, ¿ya? Porque su carrera además es una carrera social, ¿ya? Eso tienen que entenderlo. Yo no sé si en sus clases le han dicho que la ingeniería comercial es una ciencia social. Sí, sí. Ya. Los Toda recursos son ciencia que limitados. aporta o interviene a personas son ciencias, está dentro de las categorías de ciencias sociales. Fue la escuela de Chicago Boy la que instaló y la sacó, y ahí la puso como una ciencia aparte, es una ciencia social. Por eso la necesidad de las personas, las que se resuelven finalmente con el fenómeno del aporte económico, pero son las necesidades. Nisha, perdón, te interrumpí mucho. ¿Qué quieres decir? No, con respecto al presidente, quiero pensar positivamente y ver que esto va a ser algo positivo, porque el mundo hoy en día requiere actualización, por decirlo así. Pero igual, en cierta manera, siento que no hay que irse a los extremos. O sea, tampoco es como que yo sé que el ambiente es lo que más menciona Boric, es importante, pero tampoco es como para irse a los extremos porque puede desestabilizar lo que hoy tenemos, que no está tan mal como otros países. Bueno, con respecto a los PPT, en cuanto al de proceso de administración estratégica, la verdad me pareció interesante, siento que sí falta control de gestión, porque en este PPT menciona que hay 5 fases y después se debe hacer un control. Con respecto a eso es un poco lo que me pareció como interesante, porque bien se sabe que en mucho tiempo no se aplicó esto de control de gestión. Control de gestión, ¿no es cierto? Las Claro. cuentas públicas, el control de gestión, metodología de seguimiento y monitoreo de indicadores, ¿no es cierto? Que Sí. es muy importante y que está dentro de la suerte de modernizar. Ahora, cuando hablamos de la modernización del Estado, que yo les contaba la historia
Ya, no sé si se las conté, pero les hablé sobre el Premio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos, los años, inicio de los 90, ya, finales, perdón, de los 90, inicio del 2000, de una u otra manera, hacer un símil entre la empresa privada y lo público en términos de aspectos que se habían introducido en la empresa privada y que tienen su correlato también en lo público, pero lo público tiene variables que la empresa privada no tiene, como la variable político-electoral, que es una variable tremendamente fuerte y que hoy día Chile te lo demuestra. ¿Ah? Tú tienes que darle cuenta a un director regional, le tienes que dar cuenta a un subsecretario nacional, a un director nacional en lo público, a un ministro que está en Santiago, y así sucesivamente. ¿Ah? Ok. ¿Alguien más de los que están hoy día en clase presencial? Se quedó pegado, parece.